Pues muy bien, aquí estamos desde la Casa de las Utopías Posibles para una nueva emisión de esto que le he llamado Seré Curioso, la emisión número 31, Los rollos del disidente, preguntas para el presidente. Y todo esto escrito y platicado por el disidente de siempre, Miguel Ángel Tenorio. Pregunta para el presidente, pregunta que ya sé que no me va a responder, pero va la cuestión formulada. Señor presidente, durante el grito del 15 de septiembre lanzó la consigna ¡Muera la corrupción! Me pregunto si cuando dijo esto estaría pensando en que murieran también Bartlett y los altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad que tienen altísimos sueldos y parece que están haciendo negocios al amparo de sus puestos y además ejercen el nepotismo. Me pregunto si también se refería a Ignacio Ovalle, el de Segalmex, el que por lo menos permitió el fraude en el área que estaba a su cargo. Me pregunto si también se referirá a los de Movimiento Ciudadano, que ya se descubrió que tienen negocios turbios precisamente con los de Segalmex, que por lo visto ese es el nido de ratas más grande de la 4T. Me pregunto si muera la corrupción también incluye a los del famoso Instituto para devolver al pueblo lo robado, que Jaime Cárdenas, que por cierto fue uno de sus principales defensores a lo largo de los años en que usted estuvo recorriendo el país y fue el candidato eterno, Jaime Cárdenas denunció que cuando llegó a dirigir ese instituto, pues había corrupción y renunció porque usted le pidió aguantar y no lo apoyó para resolver el asunto. Y me pregunto también, ¿cómo le va a hacer para verdaderamente acabar con la corrupción si tiene casi paralizado al INAI? O si realmente eso de muera la corrupción es un grito de dientes para afuera, que pareciera decir más bien los corruptos son los que no están conmigo, los que estén conmigo, aunque roben, hagan fraudes y demás, eso no será considerado corrupción precisamente por estar conmigo. Ah. Cuando usted le dio a la oposición varias recomendaciones, decía que deberían no ser hipócritas, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, predicar con el ejemplo. Y yo me pregunto, ¿usted qué está haciendo? Porque esto de la corrupción, a mí, un simple ciudadano común y corriente, me parece muy hipócrita de su parte. No mentir, pues yo creo que usted sí está mintiendo. No robar, no sé. Ahí sí yo no podría decir nada. Sin embargo, siempre salen las sospechas cuando se hacen mega obras. Algún día aquí contaré una escena de mi obra ¿Por qué, Victoriano? ¿Por qué? O bueno, adelanto un momentito. Cuando el general Bernardo Reyes
le dice al recién llegado Victoriano Huerta a su destacamento y le dice, oiga, me dicen que usted es bueno para esto de las obras públicas. Y Victoriano contesta, pues por lo menos hasta ahorita no se me ha caído ningún puente como a otros. Y me dicen, dice Bernardo Reyes, que los que se dedican a las obras públicas, si lo saben hacer muy bien, se pueden quedar con una parte del dinero. Yo creo que a lo mejor usted y yo podríamos ser socios. No sé si me estoy dando a explicar. Creo que sí, mi general. Y bueno, ahí es como inicia su carrera de corrupto Victoriano Huerta. En las obras públicas siempre existe la sospecha. Entonces, a lo mejor de veras no roba, pero a lo mejor le dan el diezmo, cosa que se acostumbra con usted. No traicionar al pueblo. Yo creo que si no se combate la corrupción en todos los ámbitos, pues de alguna manera se traiciona al pueblo, pero bueno, usted redefine los conceptos y a lo mejor dice, no, la corrupción de la 4T, esa no se incluye dentro del concepto corrupción. Por lo tanto, no se traiciona al pueblo. Bueno, usted dice predicar con el ejemplo. ¿Cuál ha sido el mejor ejemplo de usted? No dar cuentas de nada y decir que la ley pues es lo que usted dice, o sea, pasar por encima de la ley. Esos creo que son sus grandes ejemplos. En fin, yo siempre le aplaudiré lo de los programas sociales, creo que ese es su gran logro, pero muchas otras cosas no. Ahora, como yo soy de la generación del 68, yo la verdad no tengo empatía con los militares, menos sabiendo lo que hicieron en la guerra sucia de los años 70. Tampoco después de haber visto y sabido cómo los soldados hicieron rapiña con el temblor del 85 en los edificios de Tlatelolco. Usted es un año mayor que yo y tal vez en 1968 y esos años posteriores usted haya sido un excelente priista. Tal vez por eso usted pues siente que el ejército hay que rendirle honores como lo hacían los priistas. Y por lo mismo usted le está entregando mucho del gobierno a los militares. Como lo dijo un periodista de esos que lo apoyan a usted, que el general Crescencio Sandoval era casi el vicepresidente. Yo no puedo menos que sentir temor ante esto que pasa. Salvador Allende, ahí en Chile, decía que el ejército chileno era un ejército profesional y por eso no tenía temor de un posible golpe de Estado. Y sin embargo, ese ejército profesional encontró un mejor patrón que le pagara mejor y dio el golpe de Estado. Tal vez por eso usted, para protegerse, haya seguido el camino trazado por Maduro, el de Venezuela, darles negocios a los militares. Hasta ahora, por la falta de transparencia, la verdad es que pues no sabemos si esas empresas son realmente del Estado
o más bien son de los militares. Hay muchas evidencias que dicen que el ejército sigue espiando a los disidentes y usted lo niega y prefiere, como bien lo dijo el periodista Temoris Grenko, que había sido hasta hace poco un gran defensor de la 4T, usted prefiere mentir y calumniar a gente honorable, a aceptar que el ejército espía. Y el ejército no ha cumplido con la orden que dio usted en 2019 de entregar los archivos de inteligencia para que se sepa la verdad en general y en particular sobre Ayotzinapa. Usted en su mañanera dice que sí, habría que verlo. Y ahora resulta que también se esconden los expedientes que tienen que ver con Bartlett, precisamente con Bartlett. Fue, la verdad, a mí me resultó lamentable verlo a usted cómo se doblaba ante el ejército en 2020. Hizo todo lo posible por salvar al general Salvador Cienfuegos del juicio en Estados Unidos. Su amigo Trump, alguien que hasta se burla de usted, porque se ufana de que casi lo empinó. Ese amigo fue el que lo ayudó. Usted, que días antes en una de sus mañaneras había dicho que Salvador Cienfuegos era igual de corrupto que García Luna y que usted iba a ordenar que se investigara a los militares, tuvo que recular. Ese fue otro de los grandes motivos de mi desencanto con la 4T. Y concluyo preguntando, ¿la apuesta de darle todo a los militares era parte del plan para lograr la pacificación del país o para afianzarlo a usted en el poder? Supongo que la respuesta es lo segundo, porque según los datos, que seguramente serán diferentes a sus otros datos, dicen que la violencia criminal en el país ha crecido. Y bueno, ya nada más la última y me voy. Que Peña Nieto es un demócrata, dice usted. Que Alfredo del Mazo es un demócrata. Bueno, ya sé, usted lo afirma porque no se metieron en las elecciones. Luego entonces, usted no es un demócrata. Con ese argumento, pues usted, como se ha metido en todas las elecciones durante su mandato, pues usted no es un demócrata, según sus propios argumentos. El reclamo que le hizo a Fox de que se comportara como un estadista, caray, se lo debería hacer a usted mismo. Sinceramente sí, desencanta que un presidente que lo tuvo todo para cambiar a México para bien, echara todo por la borda y en lugar de ir a resolver los problemas, se la pasara la mayor parte del tiempo agazapado en su palacio, contando cuentos. Eso sí, es usted el mejor cuentacuentos que existe, porque ha logrado que el 60% de la población le crea. Ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? No nos queda más que, pues, hacer lo que podamos en medio de esta turbulencia.